Mensaje a Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bienvenidos a nuestra tercera sesión estudiando las 7 iglesias del Apocalipsis. Este libro Apocalipsis es un libro que es muy fácil de entender. Es el único libro que trae su bosquejo propio para que tú y yo podamos inquirir en estos textos. En realidad, si uno revisa lo que Jesús le dijo a Juan, le dijo que escribiera las cosas que estaba viendo, las cosas que eran y las cosas que sucederían después. Actualmente nosotros estamos viviendo en las cosas que son. Y ese es el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, donde habla acerca de la iglesia. Hay una bienaventuranza para aquel que lee y para aquel que oye esta profecía. Somos más que dichosos por estar examinando este tipo de pasajes. Ahora, quiero comenzar a hablar acerca de la segunda iglesia. Es el tema del día de hoy, es la iglesia de Esmirna. La iglesia que es perseguida. La estructura de esta carta es similar a todas las demás. Tiene una introducción que habla acerca de quién escribe esta carta. Tiene un elogio para la iglesia, pero esta carta en específico no tiene un reproche como todas las demás. Tiene un mandato y también tiene una promesa. ¿Qué tal si comenzamos en la introducción? Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Dice lo siguiente: Y escribe al ángel en la iglesia en Esmirna, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Qué es Esmirna? ¿Dónde quedaba Esmirna y cómo era la iglesia que estaba plantada en este lugar? Esmirna es un lugar donde había una tremenda persecución a los cristianos. Está ubicada en un lugar, en una región de Turquía, un lugar que se llama Izmir. Se lo conocía como la gloria de Asia. Es el lugar de nacimiento de un personaje que se llama Homero. Y no es ese Homero de los Simpson, es Homero de la Ilíada, de la Odisea, ese libro que leímos nosotros cuando éramos mucho más jóvenes. Este lugar era conocido, Esmirna era conocido por una escuela de filosofía y de retórica muy famosa, y era un centro comercial que todos concurrían. El antiguo Esmir está ubicado aproximadamente a unos 4 kilómetros de la Esmirna moderna. En el asunto religioso, esta región tenía varios templos. Uno de los templos, por ejemplo, era para Cíbeles, otro era para Dionisio, tenía un templo para Diana, e incluso era un lugar que tenía un templo para el emperador. Era la sede principal del culto al emperador romano, al César. Y del 67 después de Cristo hasta el 313 después de Cristo fue el centro de persecución más intenso, hasta el momento en que el emperador Constantino I decide tomar las tradiciones que tenían los cristianos y mezclarlas con sus tradiciones paganas, y ahí es donde surge la iglesia católica. Había la persecución tan fuerte con respecto al culto al emperador que existe un documento del gobernador Plinio escrito a Trajano, que era el emperador en ese tiempo, y él le decía: no tengo manera de poder acusar a esos cristianos porque básicamente ellos se reúnen, cantan a Cristo como Dios, pretenden o prometen entre ellos no cometer maldades, no robar, no adulterar, nunca falsear su palabra. Y después de eso, ellos empiezan a compartir una comida bastante sencilla, no están en contra de la ley ni de las buenas costumbres. ¿Cómo hago para atraparlos?
Trajano le responde a este documento y le dice: no inviertas más dinero ni inviertas más tiempo en esto, te los van a traer, solamente ordena que se tiene que intensificar el culto al César y ellos no podrán resistirlo, y en cierto momento ellos tendrán que decir: no adoraré al César. Tertuliano, que es un abogado del norte de África, tiene un escrito que dice lo siguiente: oh sentencia necesariamente confusa, se niega a buscarles como inocentes y mandan que se les castigue como culpables. Tienen misericordia y es severa, disimula y castiga. ¿Cómo evitas censurarte a ti misma? Condenas porque no investigas, y si investigas, ¿por qué no absuelves? Esta era es la era de los mártires. El nombre Esmirna es bastante interesante, puesto que Esmirna viene de una palabra en griego que significa mirra. Esta deriva también de otra palabra que es la palabra murón, que propiamente es un aceite perfumado. La mirra era ese elemento que se utilizaba en muchas de las sesiones para preparar a los muertos, a los cadáveres. Es más, nuestro Señor Jesucristo tuvo una relación muy cercana con la mirra y está registrada en 3 pasajes de la palabra. Mateo capítulo 2 versículo 11 dice lo siguiente: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Está hablando de los 3 reyes magos, que para empezar no eran 3, ni eran reyes, ni eran magos. Era un ejército de gente que estudiaba las estrellas y que le trajeron un montón de oro, le trajeron incienso y le trajeron mirra. Oro porque era digno de un rey, Jesucristo es rey de reyes. Incienso porque era el sacrificio sacerdotal, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y mirra era el elemento para ungir a los muertos, y Jesucristo vino a morir en la cruz por nosotros. Entonces ellos prepararon esta plataforma profética para lo que Jesucristo iba a hacer. Marcos capítulo 15 versículo 22 dice lo siguiente: y se llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera. Versículo 23: y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Esta mezcla extraña que le dieron a Jesús básicamente era un analgésico que le ayudaría a Jesús a quitar el dolor, pero Jesús no lo tomó. Juan en el capítulo 19 versículo 39 dice así: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Básicamente el nombre Esmirna está totalmente anclado con el proceso de muerte. Ahora, esta región tiene ese nombre y le escribe al ángel de la iglesia, que ya lo hemos definido que es el pastor. ¿Quién es el pastor de la iglesia en Esmirna? El nombre del pastor es Policarpo. Policarpo es el discípulo directo del apóstol Juan. En cierto momento de la persecución que tenía esta iglesia, agarran al pastor y le dicen y le piden que niegue a Cristo y que adore al César. Las frases que dijo Policarpo fueron los siguientes: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno él mismo. ¿Cómo puedo negar a mi rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? Entonces ellos lo que dijeron es: bueno, entonces vamos a echarte a los leones. Y lo que dijo Policarpo fue: que vengan las fieras, porque no voy a cambiar mi fe. Y ellos le dijeron: ¿no le tienes miedo a los leones? Pues entonces te vamos a quemar. Ustedes me amenazan con fuego. ¿Saben una cosa? Ustedes van a terminar quemándose en un fuego eterno si es que no se arrepienten. Y les plantó el evangelio en ese momento. Ellos con la ira lo tomaron para quemarlo, y lo que se hacía en esos tiempos era tomar al preso y clavarlo para que el preso no pueda salir de las llamas y que pueda quemarse. Policarpo dijo: no me claven, no es necesario que me claven, aquí me quedo. Y en ese momento prendieron el fuego. Y lo interesante es que la historia narra que Policarpo no se quemaba. Entonces lo que hicieron es tomar una lanza y clavaron la lanza en el cuerpo de Policarpo.
Y la historia dice que la sangre que salpicó, la sangre que saltó del cuerpo de Policarpo apagó el fuego. Este hombre es tremendo y tuvieron que matarlo de esa manera. A este hombre, Policarpo, a este nivel de hombre valiente, le está escribiendo Jesús esta carta. Y lo que le dice es lo siguiente, versículo 8. Escribe al ángel en la iglesia en Esmirna, a Policarpo, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Me encanta la introducción de Jesús, porque lo que la iglesia en Esmirna estaba experimentando básicamente era muerte. Y le dice, yo morí y también resucité. Les digo lo siguiente, yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Iglesia de Esmirna, yo sé lo que estás viviendo, yo conozco tus obras. Ahora no está hablando de obras para salvación, ya lo hemos aclarado el día de ayer. No está hablando de obras para salvar, sino está hablando de obras posteriores a la salvación en respuesta a la salvación otorgada. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. No le dice, te voy a librar de esto. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Conozco tus obras, conozco tu tribulación. ¿Cuál era la tribulación? Que el diablo echaría a algunos en la cárcel para que sean probados y que tendrían tribulación, pero no era una tribulación que iba a durar por siempre. La tribulación y la aflicción iba a durar 10 días, iban a tener 10 momentos fuertes de tribulación y la aflicción no es para siempre. Yo sé que alguien necesita escuchar esta palabra. Si estás pasando aflicción, la aflicción no es para siempre, la aflicción siempre tiene un límite. ¿Viste a Job? Dios le dio, Dios le quitó, Dios sea glorificado. La aflicción siempre va a tener un límite. Es más, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 dice lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Miren, el oro solo es bueno hasta que es fundido, hasta que es refinado. Y este versículo dice, ahora en un poco de tiempo, sí es necesario que tengamos que pasar diversas pruebas. Esta iglesia estaba pasando muchas pruebas y Dios le dijo que iban a ser 10 momentos. Ahora, existe un libro impresionante, es el libro de John Fox, se lo recomiendo, búsquenlo, está en internet, que se llama El libro de los mártires. Habla acerca de la persecución vivida por la iglesia y detalla básicamente 10 tiempos en los cuales la iglesia fue perseguida. Les dejo una tabla. La primera persecución es la persecución que hizo Nerón el 67 después de Cristo. Fue tremendo porque Nerón incendió Roma 9 años. Culpó a los cristianos y cosía sobre los creyentes pieles de animales y los dejaba a la intemperie para que los perros se los coman. Utilizaba a los cristianos como antorchas humanas para iluminar sus jardines. Esa es la persecución que hizo Nerón a esta iglesia. La segunda persecución es la persecución de Domiciano, el 81 después de Cristo. Juan, que fue desterrado por este emperador, porque no pudo quemarlo en aceite, lo llevó a Patmos y en Patmos Juan escribió el libro que estamos estudiando ahora, el libro de Apocalipsis. La tercera persecución es la persecución de Trajano, 108 después de Cristo. Ignacio de Antioquía narra acerca de la gente que estaba muriendo en las puertas, creyentes cristianos que morían en las puertas de la ciudad. Él se caracterizaba por matar a los cristianos en ese lugar, para que la gente que entrara a la ciudad pueda ver de primera mano que no tenían que seguir la fe de los cristianos. La cuarta persecución es la persecución de Marco Aurelio Antonio en
el 162 después de Cristo. Ahí es donde aparecen las catacumbas, que en realidad eran cuevas donde cerraban a las personas y les privaban de absolutamente todo. Al final la gente en ese lugar moría a causa del frío o del hambre. Es interesante porque en esos lugares empezaron a buscar las iglesias poderse reunir. Es el tiempo de la iglesia en las catacumbas. La gente creyente que moría en ese lugar dejaron escritos que decían, por ejemplo, victorioso en paz y en Cristo. O escritos que dicen, al ser llamado se fue en paz. Ese es un escrito de Justino el mártir. La quinta persecución. La persecución de Severo en el 192 después de Cristo. Tertuliano dice lo siguiente: en ese tiempo, en ese momento, había tantos cristianos en ese lugar que si se mataba a todos los cristianos, pues entonces el lugar quedaría desierto. Entonces él arremetió con todo contra la iglesia con tal de matar a todo aquel que profesaba o aspiraba a tener alguna relación con Cristo. La sexta persecución es la persecución de Maximino en el 235 después de Cristo. Ahí es donde enterraron vivos a los cristianos y narran la historia que los amarraban por los pies a unos caballos y los hacían correr para que sus cabezas explotaran en las escaleras. La séptima persecución es la persecución de Decio en el 246 después de Cristo. Él fue conocido porque la manera como perseguía a la iglesia era decapitando a los cristianos. La octava persecución, la persecución de Valeriano, el 257 después de Cristo. Él es conocido por la manera como mataba a cristianos, amarrándolos a toros y dejándolos que corran por las calles. La novena persecución es la persecución de Aureliano, el 274 después de Cristo. Lo que hizo Aureliano fue mandar a matar 666 veces en tandas de personas de 6,666, simplemente por el simple hecho de tener en su historial un 666. La décima persecución es la persecución del 303 después de Cristo, la persecución de Diocleciano, la que se llamó la gran persecución. Y después de él vino Constantino, que Constantino mezcló el cristianismo con el paganismo y empezó la tolerancia a los cristianos y empezó una iglesia que se conoce como la Iglesia Católica. Bueno, esa es la iglesia. A esa iglesia le está escribiendo. Y ahí es donde tuvieron los 10 golpes como iglesia perseguida. ¿Saben? Honestamente, viendo nuestras pruebas, viendo nuestras dificultades, viendo la complejidad de nuestra vida, nos damos cuenta que estamos viviendo en Disneylandia. Realmente le estamos pasando muy bien a comparación de lo que pasaba la iglesia en ese tiempo. Y yo soy feliz porque realmente Dios ha permitido que tengamos la experiencia de iglesia de una manera impresionante. Nos tocó hacer iglesia de esta manera. A ellos les tocó hacer iglesia de esta otra manera. A causa de eso es que esta iglesia no tiene ningún reproche, porque todo el tiempo están pensando que van a morir. Me llama la atención esto, porque pensar constantemente en la muerte nos hará vivir de manera correcta todos los días. Esta iglesia o estos creyentes, esos cristianos no tenían tiempo para frivolidades, para banalidades, para discutir asuntos pasajeros, para deliberar de qué color va a ser nuestro templo, para deliberar qué detalles vamos a hacer, qué canciones vamos a tocar. Ellos no tenían tiempo para eso, los estaban persiguiendo. No creían que vivirían hoy. Vivían enfocados en el momento en que darían su vida como sacrificio a Cristo, cuando su fe iba a ser probada. Vivían de esa manera. Con esta tremenda y larga introducción de saber cómo es la iglesia, pues ¿qué tal si leemos esto? Conozco tus obras. Wow. Tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que te dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, pero sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Tu pobreza? Tu pobreza sí, pero
eres rico, eres pobre pero rico, porque cuando tienes la muerte delante tuyo, piensas en las cosas eternas. No estás pensando en las cuentas bancarias o en el auto o cómo será tu próxima casa, porque sabes que vas a morir y vas a morir tal vez ese día. Vivir con la muerte en la puerta te hace pensar más en lo eterno, y esa tiene que ser la actitud de una iglesia correcta. Que estemos pensando más en lo eterno que en las cosas tan pasajeras que estamos teniendo en este momento. El llamado de Jesús siempre fue ese, que podamos nosotros vivir entendiendo que la muerte está a la puerta. Mateo 16:24 dice lo siguiente: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Quieres seguirme? Bueno, toma tu cruz y sígueme. Entra a la fila de ejecución conmigo. Yo soy el próximo en morir. Vente a la fila porque vamos a morir juntos. Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¡Wow! El que tomaba su cruz no estaba preocupado por lo que se pondría mañana. El que tomaba su cruz no estaba preocupado por las cosas que haría el día de mañana. Él no tenía mañana. En la otra vida no tendremos oportunidad de demostrar cuánto amamos a Jesús. En esta vida es cuando podremos demostrar que amamos a Dios con todo nuestro corazón. Pablo lo sabía. Pablo lo entendía. Por eso Pablo escribió a la iglesia en Gálatas en el capítulo 2, el versículo 20, lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pobres hasta materialmente, porque ellos, por creyentes, no podían comercializar con absolutamente ninguno, porque para comercializar tenían que participar de ciertos rituales con sus otros dioses y tenían que dar ceremonias hacia el César, y ellos no estaban dispuestos a hacerlos. Nadie comercializaba con ellos e incluso les quitaban sus bienes. Existe un registro en Hebreos capítulo 10 versículo 34 al respecto. Porque de los presos también os compadecéis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Eres pobre, pero eres rico. Rico, sí, totalmente rico. Porque 2 Corintios capítulo 6 versículo 8 dice así: servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnien o nos elogien. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aún cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada, sin embargo, lo tenemos todo. ¡Wow! ¡Qué ejemplo de iglesia! ¡Qué ejemplo de iglesia! Solo mira a su pastor, Policarpo. Hay una iglesia en la lista de las iglesias que es todo lo contrario a esta iglesia. Es la iglesia de la Odisea. En el capítulo 3, el versículo 17 le dice: porque tú dices que eres rico y que me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, pero sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia en Esmirna es una rica iglesia pobre, y la iglesia en la Odisea es una pobre iglesia rica. ¿Saben? Prefiero ser una iglesia pobre pero rica en el espíritu, que ser una iglesia rica materialmente pero pobre en el espíritu. ¿Qué iglesia queremos ser? Yo prefiero ser como Esmirna. Estas cosas no son atractivas. Pobreza, tribulación, así nadie querría venir. Por eso se predica tanto el secularismo en las iglesias. Por eso se predica tanto el humanismo en las iglesias, porque ese evangelio de pobreza y de tribulación no es un evangelio atrayente, pero es el evangelio que realmente
tenía esta iglesia y a Jesús le agradó. Esta iglesia tiene una hermosísima promesa. Mira lo que dice la Biblia. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué? ¿Promesa? Sí. La persecución es una promesa, solamente que en tu Biblia de promesas no está subrayada, pero esta es una promesa. El que quiere vivir piadosamente debe padecer persecución. Volvamos al texto. Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras. Quiero detenerme en la palabra conozco, porque esta palabra conozco es una palabra en griego que es la palabra eido. Eido es conocer, conocimiento por experiencia. Lo que está diciendo Jesús acá es: yo he experimentado todo lo que tú estás experimentando. Te estoy dando, y lo plasmo así, te estoy dando el privilegio de experimentar lo que he experimentado. Eres uno conmigo. Estás pasando exactamente lo mismo que he pasado. Recuerdo el pasaje que está en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice esto: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Tenemos un sumo sacerdote que ha experimentado todo lo que nosotros hemos experimentado. Ese es Jesús. Esta iglesia, aunque perseguida y sin reproche, tiene una orden. Y la orden está puesta en el versículo 10, donde dice esto: no temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte. Le está diciendo: no tengas miedo. En el momento que uno está a punto de morir, uno se aferra mucho más a Cristo. Y es más, si no tienes algo porque valga la pena morir, entonces no tienes nada porque valga la pena vivir. Lo siento, Jesús lo plasmó de esa manera cuando estaba en la tierra. Lucas 12. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién deben temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. No se vende 5 pájaros por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. No hay nada que temer, lo siento, no hay nada a lo cual tener miedo. No hay un virus al cual tengamos que tenerle miedo, porque de todas maneras, si el Señor ha dicho que vamos a morir, bueno, pues moriremos, y no importa realmente de qué vayamos a morir. No les estoy diciendo que no seamos precavidos, les estoy diciendo que para nosotros el vivir es Cristo, para nosotros el morir es ganancia. No hay por qué tener miedo. Ahora, volvamos al asunto de la persecución. Porque Jesús les estaba diciendo: no tengas miedo a morir. Padecer por Cristo es padecer por algo que si no fueras cristiano no padecerías. Padecer por Cristo no es: ay, por Cristo me duele la cabeza, leo tanto la Biblia que ya me duelen los ojos, ay, este sufrimiento, llevar mi cruz, ay, es que mi hijo que no me quiere hacer caso, es mi cruz. Olvídalo, no tiene absolutamente nada que ver. Ay, es que me han multado por salir y por parquear mal, estoy padeciendo porque me multaron a la puerta de la iglesia y yo que estaba evangelizando. Eso es persecución. Olvídense, eso no es persecución. No se imaginan lo que es persecución. Padecer por Cristo es padecer por algo que si no fuera por Cristo no le estarías padeciendo. Es más, el versículo 11 dice lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Cabe decirse que el que nace una vez va a morir 2 veces, pero el que nace 2 veces morirá solo una vez, o tal vez ni siquiera muera porque se vaya con Cristo. ¿Qué tal si cerramos este tiempo meditando un poquito en la palabra al respecto? Necesitamos ser creyentes que vivimos de manera coherente. Si no hay algo en la vida por la que estarías dispuesto a morir, no hay nada por lo que merecemos vivir. Necesitamos ser algo tan apasionados, tener algo con tanta pasión, y esto es Cristo, que estemos dispuestos a entregar nuestra vida por Él.
Es más, 2 Corintios dice lo siguiente, 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos moriremos. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por Cristo. Hey, amigo, hermano, vivamos como si estuviéramos a minutos de morir. Necesitamos tener esa actitud, estar a cuentas con Dios, con las personas, amar a ese nivel, pensando que este es nuestro último día. Necesitamos comprender que lo que Dios quiere es que vivamos como si estuviéramos a minutos de morir. Es más, 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 12, dice así: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Agárrate de la vida eterna, aférrate a la vida eterna como si realmente eso fuera lo que viene en este momento. Uno que está en una batalla sabe que va a morir en cualquier momento. Es más, el que sabe que es inmortal puede decir: saben, mátenme, no tengo miedo, porque al final mi Señor, a cual adoro, resucitó. ¿Qué cosa peor nos puede pasar a nosotros? Es más, si tenemos la promesa de que Él va a hacernos resucitar a nosotros, hermano, vive como si fueras a morir. Voy al cerro a morir con Cristo. He decidido tomar mi cruz, seguir a Cristo y vivir como si fuera mi último día y entregarme totalmente. ¿Te animas? Ven conmigo. Muramos todos los días. Muramos por Él. Vale la pena. ¡Wow! ¡Qué ejemplo de iglesia! ¡Qué impresionante la iglesia de Esmirna! La iglesia perseguida. Nos levanta el estándar de cómo tenemos que percibir la vida, de cómo tenemos que vivir como creyentes. Esto se pone más bueno, porque necesitamos una iglesia como la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida. Nos vemos mañana y seguimos con la siguiente iglesia.